¿Cómo no estar agradecido el día de hoy? ¿Cómo no ser personas, hijos agradecidos? Y yo veo a Katy y doy gloria al Señor. Veo a Alex, doy gloria al Señor. Porque ella pasó una situación muy complicada este mes, ¿no es cierto? Hace unas semanas atrás, un accidente que fue grave. Yo vi las fotos y quedé sorprendido de cómo el Señor la guardó. Por eso damos gracias al Señor. Antes que ustedes llegaran, la pastora decía, debemos ser agradecidos porque el Señor nos ha dado un día más de vida. Y yo creo que cuando pasamos por una situación como la que ha pasado Katy, que también en algún momento lo pasé con mi familia, un accidente grave que tuvimos años atrás, aquí está mi hermano, era pequeñito él, nos volcamos en un vehículo y gracias al Señor no hubo ninguna tragedia. Y nosotros podemos decir cuando estamos cerca o hemos experimentado la muerte, que para los cristianos tampoco es tan terrible porque la muerte, ¿no es cierto?, es un paso a la vida que Dios nos ha ofrecido. Pero ¿quién de nosotros quiere morirse hoy? ¿Verdad? Todos queremos vivir un poquito más, todos queremos, para los que somos padres, queremos ver a nuestros hijos grandes, queremos ver a nuestros nietos, aleluya. Todavía tengo fe de ver a mis nietos. O ver, ¿no es cierto?, compartir con nuestros seres queridos, estar con las personas que amamos. Yo sé que Katy pasó por un momento muy difícil y damos gracias al Señor porque Él le ha guardado. Es por eso que debemos ser agradecidos cada día, ¿verdad? Cada día agradecido porque el Señor ha sido bueno. Amén. ¿Cuánto dice eso? ¿Cuánto dicen amén? Dios es bueno. Por siempre. Quiero que usted pueda buscar el Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo la palabra. La pastora hablaba de las aflicciones que muchas veces debemos enfrentar, problemas, dificultades. Yo creo que todos hemos enfrentado alguna prueba difícil en nuestra vida, o puede ser que la tengamos que enfrentar más adelante, no lo sabemos. Solo el Señor conoce nuestro presente y también nuestro futuro, al igual que nuestro pasado, de donde Él nos rescató, ¿verdad? Dice que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Yo era uno de ellos. Y por eso doy gracias cada día al Señor por haberme rescatado, por haber salido a mi encuentro y haberme perdonado. Y haberme regalado vida nueva. Y vida eterna. No sé cuántos de acá lo valoran eso, la vida nueva que Dios les ha entregado. Cada día debemos levantarnos, como decía la pastora al principio, y decirle gracias Señor por un día más. Y no solo por un día más, sino que por la vida nueva que usted me ha regalado, por el perdón que usted me ha otorgado, por la salvación que me ha regalado. Que no se nos olvide eso, porque a veces estamos tan acostumbrados a la bendición, a la misericordia de Dios, que somos poco agradecidos, ¿verdad? A veces caemos en el afán, como decía la pastora, y se nos olvida agradecer y decirle gracias Señor por todas las cosas buenas que usted me ha entregado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Así sea, me dicen por ahí, ¿no? Voy a dar unos minutitos que vienen llegando por aquí unas hermanas para que no se pierdan escuchar la palabra. Les vamos a recibir Mateo capítulo 4, hermano. Búsquelo ahí en su Biblia o en su celular, donde lo tengan, no hay problema. Es importante que cuando se lee la palabra también haya reverencia, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 4, del versículo 1 vamos a estar leyendo hasta el versículo 11. Aquí quiero la ayuda de Cristian. ¿Qué versión tiene usted ahí en su celular, hermano? Busque una versión actualizada, ¿ver? Más actualizada. ¿Ah? ¿Puede ser esa o puede ser la NBI? Ya. NTV, ya. Solamente quiero que me pueda leer, Gustavo, el primer y el segundo versículo. Dijo en Mateo capítulo 4. Sí, versículo 1 y 2. Ya, leo. Lean esa versión. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo.
Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Amén. ¿Hay alguna variación con la versión esa, Cristian? Ya, la versión actual. Hay una que es el lenguaje actual. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El versículo 1, nuevamente, fuerte. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Ahí. ¿Hay alguna diferencia con la que leyó Gustavo? ¿Alguien la nota o no? Amén, amén. Es importante que podamos ver esa diferencia. Vamos a seguir leyendo y después les voy a explicar qué importante es. Mira. Dice después, yo soy al revés, me saco los lentes para leer. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le contestó o le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo o le contestó, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y vinieron aquí y ángeles le servían. Padre, damos tantas gracias por su palabra, porque su palabra nos alienta, su palabra nos fortalece, su palabra nos da guía, su palabra, Señor, nos sana, nos da fuerza, Señor. Es por eso que somos personas agradecidas. Y en el nombre de Jesús, que en esta mañana usted pueda guiar, Señor, mis palabras y pueda, mis hermanos, Señor, estar atentos sus oídos para recibirla. Señor, hable usted a través de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se dieron cuenta que al principio había una diferencia en las versiones? Decía que fue llevado al desierto, ¿para qué? Dice Gustavo, para ser tentado, ¿verdad? Y acá Cristian dice puesto a prueba o probado. ¿Alguien me podría, a mí no me gusta ser monólogo, alguien me puede decir qué entiende usted por ser tentado? ¿Alguien me puede, sin temor, lo que me diga está bien? ¿Qué es para usted ser tentado? ¿Ah? Provocarlo, sí, provocarlo. ¿Y qué más? ¿Alguien más se le ocurre algo? Cuando el Señor nos dice en el Padre Nuestro y nos enseña que al final, ¿cómo le decimos? Al final de la oración del Padre Nuestro, líbrame o de la tentación, ¿no? ¿Y qué tiene usted que es? Poner, ya, ahora, ¿quién más? Gustavo. Como poner adelante de algo que nosotros no, como que no tenemos eso. Lo deberíamos hacer. Claro. No deberíamos hacer eso que se nos pone por delante. Será como que seamos incentivados, ¿no? A algo. Ya, lo que pasa es que la Reina Valera es una versión es un poco antigua. En realidad, cuando habla aquí de ser tentado, lo que dice realmente el original es poner a prueba. Porque Jesús no puede ser tentado. Aunque la palabra dice que fue tentado en todo, Él fue puesto a prueba. ¿Y por qué se lo digo esto? Porque mire, para que vean la diferencia. Que habla Santiago, es que esto es importante para que puedan entender el mensaje y también podamos aprender un poquito más. Mire, Santiago 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, aquí cambia, mire, la prueba, ¿verdad? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal.
ni él tienta a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad, y más abajito, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o malos deseos, ¿verdad? De sus malos deseos, es atraído y seducido. Entonces, por decirlo así, para que entendamos un poquito más, la tentación viene de dentro hacia afuera. Mis malos pensamientos, mis malos deseos me tientan a hacer algo. Y nosotros actuamos. Y muchas veces decimos, ¿el Señor me está probando? O el enemigo me está tentando. El tentador existe, el enemigo en nuestra vida existe y él viene a tentarnos muchas veces. Pero también a veces son nuestros propios malos deseos que nos llevan a pecar o a fallar. Entonces, cuando hablamos de que el Señor fue tentado en el desierto, en realidad Él fue probado. Porque en Él, dentro de Él no hay malos deseos. No hay concupiscencia, como dice la palabra. Entonces ahí tenemos que ver, esta palabra que se usa acá es la misma que se usó con Abraham cuando fue probado, ¿se recuerda? Con su hijo. También hay algunas versiones que hablan de que Abraham fue tentado a matar a su hijo. No, es probada la fe. Es importante eso para que... Aquí vamos a hablar de la tentación de Jesús, pero en realidad Él fue probado en el desierto. Amén. Y aquí yo les traje una definición para que les quede más claro. Mire, tentación es una prueba de capacidad de las personas de escoger entre el bien y el mal. Como le decía Cristina, como decía Premio, ser tentado o ser es como motivado a algo que en realidad no es bueno, que nos va a hacer daño. Porque al final, cuando decimos que pecamos es porque fallamos, es porque erramos al blanco y eso al final trae perjuicio a nosotros mismos. Si el pecado nos daña a nosotros, no dañamos al Señor. A Él lo ponemos triste, pero a Él no lo dañamos. Pero sí nosotros somos dañados con el pecado. Dice, quiere decir inducir a una persona a hacer algo que no está bien. Eso es la tentación. Procurar seducir al pecado. Tratar de persuadirla a tomar una decisión contraria a la moral, ¿sí? O a la ley de Dios. Eso es tentado. Eso es ser tentado. Ahora, ¿vamos a ser probados? Sí, nosotros vamos a ser probados y también vamos a ser tentados. Y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido situaciones de tentación a hacer lo malo. Pero aquí está el ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? Él es nuestro ejemplo de cómo debemos estar preparados al momento de la prueba o de la tentación. Yo quería hacer esa introducción para que supieran la diferencia. Pero podemos ser nosotros tentados por nuestros propios deseos, malos deseos, o podemos ser probados también desde afuera. El enemigo también nos puede tentar. Y él dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Pero ¿cómo nos demuestra Jesús y cómo nos da este ejemplo de estar preparados? Preparados. Mire, dice... Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, ¿verdad? Probado por el enemigo, por el diablo. Mire, aquí se ve la humanidad de Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu. En otras palabras, Él obedeció al Espíritu Santo. Aquí vemos la humanidad. Él no fue por su propia cuenta. Aquí nos dice, y Jesús fue por su propia cuenta al desierto a ayunar 40 días, sino que fue guiado. Y aquí ¿qué vemos? Vemos en Jesús un hombre, vemos humanidad, un hombre obediente, que quiere ser guiado y que quiere hacer la voluntad del Padre. Es por eso que es un ejemplo para nosotros, Jesús, de cómo debemos nosotros enfrentar las tentaciones y las pruebas. Amén. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo. Y debemos imitarle a Él. Él es nuestro ejemplo de vida para enfrentar las pruebas y las tentaciones. Él es el ejemplo de vida. ¿Por qué, hermanos? Porque según lo que yo leo acá, Jesús se preparó para enfrentar la prueba. Dice que Él ayunó 40 días y 40 noches. ¿Amén? Y lo dice su palabra. Entonces, nosotros, ¿qué nos queda? Que tenemos que nosotros también dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y es por eso que la palabra dice que debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando está la llenura del Espíritu Santo, aunque vengan pensamientos negativos, aunque venga la prueba,
yo sé que usted y yo vamos a poder resolverlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque donde está la luz, donde está la palabra, donde está el Espíritu Santo, no puede haber tiniebla. ¿Lo entienden, no? Si yo estoy lleno del Señor, si estoy lleno de su palabra, si estoy lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo y anhelo obedecer, es muy difícil que usted ceda a la tentación, porque va a tener la fortaleza, la fuerza que tuvo Jesús. Y aquí es cuando él empieza, o cuando él fue tentado, o cuando él fue probado. Fue el principio de su ministerio. Él tenía que, ¿no es cierto?, prepararse para lo que venía. Recuerde que él en su ministerio sufrió hasta la muerte, sufrió abandono, sufrió, ¿no es cierto?, traiciones, desprecio de la gente. En un momento el pueblo le alababa y le decía con palmera, Hosana, Hosana, ¿no es cierto? Hosana, Hosana. Y alababan cuando él llegó, ¿no es cierto?, a Jerusalén. ¿Y después qué pasó? Después lo crucificaron. Entonces, él tuvo que enfrentar muchas situaciones difíciles. La pastora decía, y nosotros también debemos enfrentar situaciones difíciles en la vida, y mucho más difíciles de las que enfrentó Jesús. Pero aquí nos da un ejemplo claro de que debemos estar y buscar estar preparados para enfrentar la prueba y la tentación. ¿No es cierto? A ese él lo ayunó 40 días y 40 noches. Y a nosotros, no sé, yo sé que hay personas que hacen ayuno, pero ¿saben para qué hacen ayuno? ¿No? Para bajar de peso. El ayuno es bueno y está comprobado científicamente que usted con el ayuno es bueno para la salud. Limpia toxinas, obviamente. Y el Señor nos deja ese ejemplo. Claro que nosotros debemos ayunar con otro anhelo, un anhelo espiritual. Porque cuando usted ayuna, usted es bendecido. Cuando usted ayuna, en el fondo deja de dar, ¿cómo se dice?, consentir a este cuerpo, ¿verdad? Dejamos de consentir a este cuerpo que quiere comer, que a veces hasta nos ponemos un poquito, glotones se podría decir, para comer. Y le damos más énfasis al espíritu. Entonces, el Señor se preparó. Y yo mientras preparaba este tema decía, en realidad, ¿cómo enfrenta un soldado o un grupo o un batallón? ¿Cómo enfrenta, no sé, un conflicto bélico? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Usted cree que esa persona, si sabe que en un mes más tiene que ir a enfrentar la guerra, va a ir así nomás, el día antes, va a tomar la ropa, ¿cómo se llama?, el uniforme, el fusil y va a ir a la guerra? ¿Usted cree que va a ser así? Los ejércitos se preparan años. Yo no hice el servicio militar, ¿eh? Por falluque, porque cuando fui me encontraron las rodillas chuecas, tenía un hombro más abajo, más encima no veía bien, entonces me dijeron, no, sigue estudiando. No. Hay que contar las perdidas también, pues, no solo las ganadas. Pero yo sé que aquí siempre me cuenta Gustavo y me gusta escuchar las experiencias que ellos vivieron haciendo el servicio militar, ¿verdad? ¿Cómo los preparan ahí? Bueno, allá yo lo hice en el gobierno de la dictadura. Con eso te digo todo. La ley del palo. Sí, te pegaban fuerte, te pegaban. Sobre todo en Punta Arenas. Pero sí. Ahora no tanto, ahora le llegan hasta desayuno a la cama. Pero el soldado se prepara para la guerra. Es instruido. Le dan uniforme, le dan, ¿no es cierto?, el fusil o el arma que corresponda para poder enfrentar lo que tiene que enfrentar. ¿René? El uniforme a medida. El uniforme a medida. A la medida que van pasando. A la medida que van pasando. Sí, está bien. Gracias, hermano René, por ese aporte. Pero hermanos, pongámonos serios. También hay que reír. Pongámonos serios. Pero ¿qué nos dice la palabra? Dice que debemos estar preparados. Jesús se preparó para su ministerio. Porque lo que venía para él era difícil. En su humanidad era difícil enfrentar todo lo que yo les decía. La traición, el abandono, ¿verdad? La soledad. En algún momento él fue a orar a un lugar y le pidió ayuda a sus amigos, a los, ¿no es cierto?, discípulos de él, y se pusieron a dormir. Entonces, en algún momento él se sintió solo. Enfrentó muchas cosas en su humanidad. Y eso también a lo mejor lo vamos a enfrentar nosotros en algún momento. La soledad, el abandono, muchas veces, o a lo mejor ya en algún momento usted lo sufrió, la traición. Y dice que él soportó hasta la muerte, ¿verdad? Y aquí podemos entender
que en realidad el ministerio de Jesús fue en el poder, escucha esto, el ministerio de Jesús se desarrolló en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Él fue guiado, ¿no es cierto?, para ser acorazado, por decirlo así, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál debe ser mi anhelo hoy? Como cristiano, como hijo de Dios. Señor, acorázame con tu Espíritu Santo. Pero eso depende de usted y de mí. Yo se lo puedo decir y se lo puedo predicar todos los domingos, pero si usted no lo anhela, y yo miro sus caras como que no lo anhelan, me hacen, amén. Yo ¿sabes? Cuando estaba leyendo esto, cuando estaba preparando esto, Señor, en realidad eso es lo que nos falta a la iglesia. Ser acorazados, ser llenos, y que nosotros anhelemos tener el Espíritu Santo en nosotros. Y el anhelo de llenarme con su palabra. Porque donde está la luz, las tinieblas retroceden. Es tan simple como eso. Como la matemática, 1 más 1. ¿Verdad? Entonces, hermano, usted y yo debemos hoy anhelar, imitar a Jesús. Él se preparó en el poder del Espíritu Santo para enfrentar las pruebas. Amén. Entonces, ese ejemplo para nosotros, obvio que es un ejemplo. Y después los otros versículos, cuando nos habla, no lo voy a leer de nuevo, pero dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Jesús respondió a la prueba o a la tentación con la palabra. No habló por sí mismo, sino que respondió con la palabra. ¿Por qué? Porque usted, aunque no lo crea, el enemigo también le hablaba con la palabra. Pero la tirgeversaba, esa es la palabra, si me cuesta un poquito. Tirgeversaba, tergiversaba. La enredada. Ahí está. Le daba otro sentido a la palabra, ¿o no? Pero el enemigo conoce la palabra. Entonces, si él la conoce, ¿cuánto más nosotros, como hijos de Dios, debemos conocerla? Para no ser tentados. Mire, recuerdo un testimonio sobre esto. ¿Por qué es importante conocer la palabra? Nosotros estábamos iniciándonos en el ministerio como pastores. Éramos jovencitos. Yo tenía como... Ahora tengo 35. No. Éramos muy jóvenes. Ya empezaron. Pongámonos serios, por favor. Hermano. No, pero mire, es verdad. Y estábamos iniciando como pastores y llega una persona X, que era un hermano, una hermana, da lo mismo, de otra iglesia, pero que estaba simpatizando con nuestra iglesia, por la cercanía, cuando en ese tiempo estábamos en Puente Alto. Y se acerca esta hermana a conversar, se me salió, el hermano, con mi esposa, porque ella estaba pasando por una crisis matrimonial. Y ella en su iglesia había pedido consejo para que le ayudaran con esa crisis. Ambos eran cristianos y participaban en otra iglesia, este matrimonio. Y vino como a pedir la aprobación, como que ya nos conocía, esta persona había ido a varias reuniones con nosotros y le gustaba la iglesia, como nosotros hacíamos las reuniones en ese tiempo. Y habló con mi esposa y no voy a entrar en detalle, pero le explicó la crisis que estaba viviendo. Y en esa iglesia donde ellos también participaban como matrimonio, le dijeron a ella, solo a ella, no a él, hermana, ¿cómo usted puede solucionar su problema? Usted debe irse de misionera. Una mujer casada con hijos, pero usted sola. Váyase de misionera a tal lugar y a servir al Señor. Y le presentaron un proyecto. Obviamente ustedes que son entendidos van a entender inmediatamente que eso no estaba bien. Pero ella quería la aprobación. Como había una crisis, había un conflicto, cuando están los conflictos, las crisis, a veces nos turbamos. Y creemos que las cosas buenas, ¿no es cierto? O las cosas que se ven como bonitas nos van a llevar a algo mejor. Y Proverbio lo dice así también. Dice que hay cosas que para el hombre parecen de bien, pero su fin es muerte o es mal. Y quería esta aprobación. Y Claudita, bueno, no tuvo para qué preguntarme a mí lo que querían hacer con ella en el fondo en esa iglesia. Porque en la palabra en Timoteo dice bien claro, si alguien quiere gobernar en la iglesia o servir, primero tiene que gobernar bien su casa. Entonces, si conocemos la palabra, vamos a ver con claridad cuando hay cosas que no son buenas. Y la hermana estaba en ese momento como a punto de tomar la decisión de irse misionera y dejar a su esposo con sus hijos. Y gracias al Señor, mi esposa dijo, no hermana, eso no está bien, eso no es del Señor. Se ve bonito, se ve bueno. Claro, porque ahí dijeron, usted va a ir a servir al Señor, usted va a llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan, usted va a ser una evangelista. Y era como,
¿Cómo suena? ¿Bien o no? Suena bien, pero su fin no era bueno. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros seamos, ¿no es cierto?, llenos del Espíritu Santo y también entendidos en la palabra de Dios. Porque Jesús siempre respondió al enemigo, a la tentación, a la prueba, con la palabra. Si no conozco la palabra, si no sé de la palabra, puedo caer en el error. Amén. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo de cómo enfrentar la tentación, porque Él conocía la palabra, conocía, ¿no es cierto?, el mensaje. ¿Por qué Jesús también es nuestro ejemplo? Porque el Señor Jesús fue obediente. Lo dije al principio, fue obediente y obediente hasta la muerte. Amén. Mire, Jesús aquí muestra su deseo ardiente de servir, obedecer y honrar al Padre. ¿Cómo respondió el Señor a la tentación, a la prueba? ¿No respondió con la palabra? Cuando en un momento le dijo al final, te daré todos estos reinos y postrado me adorares. ¿No es cierto? Me adorares. Y aquí el Señor, ¿cómo le dijo? Solo al Señor tu Dios servirás, honrarás, ¿no es cierto? Solo a Él servirás y honrarás. Amén. ¿Qué es lo que estaba respondiendo Jesús? Mire, Jesús le estaba respondiendo con Deuteronomio 6, versículo 12-13. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Solo a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. El Señor Jesús respondió con la palabra. Entonces, en Jesús había un deseo ardiente de obedecer y de querer honrar al Padre, de querer servir al Padre, y no solo a Él, y no solo por ser obediente, sino que por amor al Padre y por amor a nosotros. Es por eso que Jesús obedeció y obedeció hasta la muerte. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren honrar al Padre el día de hoy? ¿Cuántos quieren obedecer al Padre? Amén. Qué lindo es poder escuchar de la voz de nuestro Padre Celestial. Mira, aquí está mi hijo, aquí está mi hija amada, en quien tengo complacencia. Qué lindo, qué maravilloso es, hermanos, poder escuchar de los labios de nuestro Padre que somos, ¿no es cierto?, por decirlo así, somos su, no orgullo, sino que somos su dicha para Él, por nuestra obediencia, por nuestro deseo de solo honrarle a Él y a nadie más. Mire, mientras también hablaba sobre esto, iba estudiando sobre esto de honrar a Dios, se me venía a mi mente cuando estábamos en el colegio, no sé cuántos de aquí ya hace años pasaron por la enseñanza básica, me acuerdo, y la media también, y siempre había el deseo de destacar, ¿no es cierto?, de ser el mejor, de sacar buenas notas. ¿Y para qué? En mi caso era para honrar a mis padres, por el esfuerzo que ellos hacían. Y también para honrar a los profesores, porque había profesores muy buenos. Yo tuve una profesora de inglés que era muy buena, y yo era malo para el inglés. Y yo quería sacarme buenas notas con ella porque yo la encontraba tan especial a ella, era muy empática con nosotros, nos enseñaba, tenía paciencia, porque había otros que no tenían tanto. Pero ella era una persona muy especial, esa profesora, ella era mi profesora jefe. Y yo siempre me esforzaba en el inglés, no, hermano, no pasaba 4.5, 5 a lo más en las pruebas. Y yo quería sacarme un 6, un 7 para que la profesora me dijera, qué bueno, Ugarte, te sacaste buenas notas. Pero nunca fue así, nunca fue así. Pero siempre nosotros queremos en la vida como nos poner a hacer el orgullo de alguien. No sé si usted, de su padre, de su profesor, a lo mejor de su jefe también. Y reconocimiento, esperamos siempre el reconocimiento. Pero cuánto más no deberíamos desear y anhelar el reconocimiento de nuestro Padre Celestial. Amén. Qué maravilloso es poder entender esto, que así como Jesús anhelaba y deseaba en su corazón ser obediente al Padre por amor a Él y por amor a nosotros, que también sea ese nuestro deseo el día de hoy. Esto depende también de usted. El Señor siempre quiere. Nosotros tenemos una frase muchas veces que decimos, el domingo vamos o nos vemos en la reunión, si Dios quiere. Él siempre quiere. En el fondo somos nosotros los que muchas veces cambiamos nuestras prioridades.
¿O no? ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos una reunión de varones? O de mujeres también. Y hacemos cualquier otra cosa y no participamos en esa reunión. Recuerde que Jesús se preparó. ¿Qué pasó en el libro de Hechos con los discípulos? En un momento que estaban todos reunidos orando y buscando del Señor. ¿Quién se recuerda? En Hechos. Fueron investidos del Espíritu Santo. Buen alumno. Hermano, dice que cuando ellos estaban reunidos, orando, buscando de Dios, vino el Espíritu Santo y los llenó. Los llenó. Y dice que ahí recibieron poder para poder anunciar las buenas nuevas a todo el mundo. En Samaria dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, muchas veces queremos hacer cosas para el Señor, pero no lo buscamos. No anhelamos ser llenos de su Espíritu. Entonces, es bueno, hermanos, reunirse. Nosotros el día viernes estuvimos en una reunión, aunque muchos hicimos un asado, lo digo al tiro. Empezamos por la carne, pero terminamos en el Espíritu. Porque después yo le hablé de un tema a los hermanos que me llamó la atención del miedo. Porque Gustavo el domingo anterior había predicado del temor a Dios, que es muy lindo ese tema. Pero yo hablé del miedo, de los miedos que nosotros muchas veces vivimos. Súper cortito. Y ahí empezamos con los hermanos a conversar, hicimos un conversatorio, después que yo hablé un poquito de lo que son los miedos y lo que el Señor dice con respecto a eso, que no debemos temer, porque Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo te ayudaré, yo te sostendré. ¿Hay cuántas promesas del Señor? Entonces, después de todas esas promesas, los hermanos empezaron a hablar sus temores o sus miedos, en algún momento lo habían sentido, pero y Gustavo decía, yo en algún momento de mi vida tenía miedo a todo, hasta de ir a un trabajo, o de ir a presentarme allá o acá, pero cuando conocí al Señor eso empezó a minorar. Cuando empecé a llenarme de la palabra, del Espíritu Santo, los miedos empiezan ¿no es cierto? A apaciguar o a perderse. Es lo mismo. Cuando nosotros nos empezamos a llenar con el Espíritu Santo, con su palabra, cuando nos reunimos a orar unos por otros, somos fortalecidos. Hermanos, el viernes salieron todos valientes. De hecho, tomaron sus escudos, sus espadas. Vamos a la guerra, dijeron. Yo les acompaño. Pero es verdad, hermano, fue de bendición haber compartido con los varones el día viernes. Yo sé que Carlito, por ejemplo, y algunos otros tuvieron, hermano Ricardo también, tenía ahí algo muy importante familiar y que se entiende. Carlito estaba trabajando, pero le echamos de menos a aquellos que no pudieron estar, porque fue de mucha bendición. Alecito, no sé, pero está invitado para la próxima reunión. ¿Nos va a hacer con asado? Sí. Era el inicio del año, nomás que no habíamos podido hacer, hicimos este asado. Pero hermanos, es primordial que usted y yo anhelemos y deseemos estar llenos de su espíritu y de su palabra. Porque de otra forma no podremos vencer la tentación ni las pruebas. Debe anhelar usted el querer también honrar a Dios con su vida. En el fondo debemos anhelar, como lo hizo Jesús, anhelar ser buenas personas. Con nuestras acciones poder decir, yo amo a Jesús. Con nuestras acciones poder decir, yo sirvo a Jesús. Con mis buenas acciones decir, yo quiero honrar al Padre. Amén. Jesús se preparó. Es un ejemplo para nosotros. Entonces nosotros debemos prepararnos. Jesús fue obediente hasta la muerte. Entonces nosotros debemos ser obedientes. Jesús enfrentó la tentación con la palabra, con la espada, ¿verdad? Entonces nosotros debemos anhelar conocer más de su palabra. No sé cuánto usted, y no me levante la mano, cuánto está usted leyendo la palabra durante la semana, pero le digo que una vez a la semana es poco. Escuchar un mensaje el día domingo y nada más es poco. A usted ve ahí, converse con su Padre Celestial y hoy haga una reflexión y diga, en realidad, Señor, porque yo la hice, terminé este tema y le dije, Señor, en oración y ya más serio, le pedí perdón al Señor, porque creo que me falta llenarme más de Él, llenarme más de su palabra, llenarme más de su espíritu, llenarme más de las cosas buenas que Él nos ha entregado. Póngase en pie y vamos a orar. Dígale, Señor, aquí estamos. Gracias por esta palabra, Señor, que nos enseña que debemos estar preparados.
que debemos ser obedientes al Espíritu Santo, que debemos también anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Señor, gracias porque usted nos enseña que la palabra nos hace bien, la palabra nos fortalece, la palabra nos hace fuerte para enfrentar las dificultades de la vida, para enfrentar, Señor, aquellas pruebas o dificultades que debemos enfrentar cada día. La palabra, Señor, y su Espíritu Santo nos ayudan para también decir no a la tentación, para no caer en falta y ser avergonzados, Señor. Señor, yo quiero ser un hijo obediente, una hija obediente. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Examine, oh Dios, nuestro corazón. Examine, oh Dios, nuestra mente y todo nuestro ser. Señor, y si estoy en falta, si hemos estado en falta como iglesia, le pedimos perdón. Porque queremos sentarnos hoy a la mesa libres, Señor. Libres, sin ataduras, Señor. Si he cometido alguna falta el día de hoy o esta semana, Señor, perdónanos, porque queremos cenar con libertad, Señor. Dice que usted nos invita a la mesa porque nos ama a cenar con usted. Porque a través de esta Santa Cena recordamos ese tremendo sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario para hacer nosotros salvos. Oramos, Señor, por los alimentos. Oramos por el pan que representa su cuerpo, que por nosotros fue partido. Oramos también por el jugo de la vid, que es el vino y representa la sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Gracias por todo lo que usted nos da cada día. Llénenos hoy con su Espíritu. Llénenos hoy con su Espíritu. Necesitamos la llenura. Aleluya. Oh, gracias.